Así de pie les invitamos a abrir la palabra de Dios ahí en Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5. Cuando usted encuentre eso, yo quiero que usted Isaías 53, 5, así dice la palabra del Señor. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a pedir a Dios auxilio a través de su Espíritu. Oremos. Padre Celestial, en esta hermosa mañana, estamos, Señor, delante de tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das otra vez, que hemos puesto sobre nuestros pies. Gracias, Dios, por darnos la bendición de ver a nuestros hijos, nuestras familias. Te agradecemos, Dios, también por permitir ver los hermanos en la fe, nuestra familia en la fe. Te agradecemos por este lugar que has establecido aquí en esta ciudad de Matamoros. Te agradecemos, Señor, por el celo que has puesto en este lugar. Padre, sobre todo te agradecemos. Danos el honor y la bendición de ser tu siervo. Danos el gozo de abrir tu palabra. Pero no nos atrevemos a proseguir, Señor, sin antes pedirte por el auxilio de tu Espíritu Santo, Dios. Rogamos que tú alumbres los ojos del entendimiento de cada uno de los que están aquí. Puedan salir de aquí distintos de como entraron. Tú te complaces, Señor, de amarnos como somos, pero tú, Señor, rehusas que cada uno de nosotros permanezcamos así. Cada día quieres que tu Hijo Jesucristo sea formado en nosotros. Y esa es la razón, Señor, que estamos aquí. Pedimos, Señor, que usted nos use y que traiga honra y gloria en nombre de Cristo. Habla el corazón que aún no te conoce. Prepara sus mentes y sus vidas para la honra y la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amados hermanos, en esta hermosa mañana nosotros queremos decirle a ustedes que ciertamente ha habido lugares donde ha habido acontecimientos trágicos y tristes. Pero les garantizo, de acuerdo a la palabra de Dios, que no ha habido un evento tan trágico. Ninguno se igualará a este evento que tuvo lugar en un monte llamado el Calvario. Es por eso que el Señor, cuando nos da el mensaje, quisimos titular este mensaje, el Calvario, el gran testigo. El Calvario, el gran testigo. ¿Cuántas de las veces hemos escuchado de esta muerte que ha conmovido millones y millones de seres humanos? Marcó la diferencia. Ha sido la muerte de un ser que la Biblia le llama el Cristo. Jesús el Cristo, Jesús el enviado, Jesús el Salvador del mundo. Y usted se preguntará, ¿quién es este ser? ¿Qué habla la Escritura acerca de este Dios, de este hombre, 100% hombre también? Y podemos decir, hermano, con seguridad, que, hermano, no hay nada tan memorable como lo que sucedió en aquel evento, en aquel monte llamado el Calvario. El Calvario
el gran testigo en este lugar tomó un suceso tan grande, hermano, que ya cambió la historia del mundo. El sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y se pone uno a pensar, ¿por qué un título semejante a este? El Calvario, el gran testigo. Y déjame decirte que hay mucho que decir esta mañana. Y vamos a empezar diciendo, en primer lugar, que ha sido el gran testigo, porque fue el testigo de la injusticia más grande de toda la historia. No ha habido otra injusticia más grande que esta. La palabra de Dios dice así en Isaías 53, dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas el atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Hoy en nuestro primer punto queremos compartir con ustedes que así está el monte llamado el Calvario, es el testigo de la injusticia más grande conocida en la historia por el ser humano. Cristo fue herido, hermano, por nuestras rebeliones. ¿Qué quiere decir la Escritura eso? Hermano, que a nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios en Romanos 3:23, de una manera tan clara dice: por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado delante de Dios. El apóstol Juan enseña qué es el pecado. El pecado es la transgresión de sus mandamientos. Cuando usted lee las Escrituras en Éxodo 20, están establecidos bien claro toda la sacracidad de Dios. Cuando nos enseña, vaya conmigo ahí en Éxodo 20, para que usted pueda encontrarse el mensaje más sublime de todos los tiempos. Dice la palabra de Dios, ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 1. Si habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y él dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás de imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas y las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. 6. Y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. 7. Y si no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen y en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Cuántos de nosotros, cuando hacemos una introspección, una evaluación interna, nos vamos nosotros a encontrar con una gran realidad? ¿Quién nos ha mentido? ¿Quién nos ha tomado en Dios el nombre de Jehová en vano? ¿Quién nos ha sido visitado
los inmorales. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios. Y les digo una cosa, no termina ahí, la Escritura dice, porque están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la razón, si usted me preguntara esta mañana, por qué el monte llamado el Calvario es el gran testigo de todos los tiempos, de un acontecimiento que jamás volverá a repetirse. Dice la palabra de Dios, ahí en el texto que estamos considerando, Isaías 53, ahí en el capítulo 53, versículo 5, dice la palabra del Señor de esta manera: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Está tan claro. Él tomó el sufrimiento que a mí me tocaba y a usted. En la cruz del Calvario era para usted y para mí. Pero Dios le plugo en su corazón. Deseó Dios entregarse por completo para entregar al hombre la salvación más grande de todos los tiempos. Primera carta de Pedro 3:18 dice la Escritura de esta manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esa es la razón de su muerte. Él quería, hermano, desde el inicio de la creación. Dios quiere, hermano, tener una comunión, una relación con usted y conmigo, permanente. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, para el hombre delante de Dios tiene una gran necesidad. Que su corazón tenga satisfacción. Pero, hermano, el hombre se ha empecinado tratar de vivir una vida, ¿sí?, pensando, hermano, que va a ser feliz sin Dios. Solamente Dios puede satisfacer. Él es la satisfacción de nuestra mayor necesidad, de nuestro corazón. Dice la Escritura de esta manera: para llevarnos a Dios. Él quiere acercarnos. Usted que me escucha, visitante, a lo mejor aquel usted que ha visitado la iglesia y nunca han tenido un encuentro personal con el Dios viviente. Este mensaje el Señor ha reservado para usted. Hoy es el día de salvación. Dice la palabra de Dios: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El Señor nos habla otra vez ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice la Escritura de esta manera: quien llevó Cristo, o sea, Él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, cuyo sufrimiento, fuimos nosotros sanados. Nosotros somos, hermanos, amigos y visitantes, los que merecíamos el castigo del Señor. Miren lo que dice la Escritura en Isaías 53:5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados. ¿Sí? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga todos nosotros hemos sido justificados, en la palabra apropiada. Dios ha traído justicia en Cristo. Esta salvación es tan grande, ¿sabe por qué? Porque nosotros no podemos, hermanos, reunir ninguna justicia para acercarnos a Dios, por cuanto todos hemos pecado. Si hay un énfasis muy vívido en este pronombre que el Señor utiliza aquí. Él se pone primero, siempre ha sido primero y siempre debe de ser el primero. La palabra herido es muy interesante aquí. Es importante consultar, hermano, lo que significa la palabra molido. Significa en el original, hermano, que ha sido traspasado el Señor. Y todo, hermano, queremos traer a ustedes, hermano, este mensaje para que pueda concientizarse de lo que realmente significa aquella muerte en aquel monte, el gran testigo de aquel monte llamado el Calvario. Miren lo que dice la Escritura, así en Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice la palabra de Dios: y mirarán a mí,
y mirarán a mí, a quien traspasaron. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, 34 al 37, la Escritura dice así: esto es palabra de Dios. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, para que se cumpliese la Escritura que dice: mirarán a mí al que traspasaron. Luego el texto dice de una manera increíble, dice: fue molido por nuestros pecados, él fue triturado. Fue, hermano, de una manera, la muerte de él y el sufrimiento que pasó con él, hermano, va más allá de cualquier imaginación posible del ser humano. Por eso le llamamos nosotros la injusticia más grande. ¿Y saben por qué? Escúcheme bien, ponga atención lo que le vamos a compartir. ¿Por qué? ¿Saben por qué fue la injusticia más grande? Porque las manos que nos hicieron, esas manos que nos formaron, nosotros mismos las perforamos y las crucificamos. Aquellos brazos que se extendieron para abrazarnos y cobijarnos con su inalterable amor de extremo a extremo, para darnos perdón y salvación, se las hemos extendido al grado de dislocarnos sin piedad y causándole al Señor, a nuestro Señor, a nuestro Hacedor, un extremo dolor. Aquellos preciosos pies que anduvieron caminando aquellos polvorientos caminos de Jerusalén, y todos aquellos alrededores, sanando enfermos y haciendo ver a los ciegos, haciendo caminar a los cojos, sí, liberando aquellas almas que estaban cautivas por espíritus inmundos, haciendo todas estas cosas para liberar a los que estaban cautivos y oprimidos por el diablo. Esas cosas, hermano, podemos decir que aquellos pies santos, los cuales se apresuraban a venir, a buscarnos, para servirnos, para salvarnos, los traspasamos con un par de agudos y afilados y mojosos clavos. Aquella espalda por la cual Cristo quería que depositásemos nosotros todas nuestras cargas pesadas sobre Él, porque su yugo era fácil y que nos podía aligerar la carga. La flagelamos, fue flagelada, fue lacerada bestialmente. No bastó con todavía de que le montásemos sobre sus benditas espaldas aquella pesada y astillosa cruz, aquella mente cuya se hizo con el instrumento principal para pensar y hacer nuestras mentes para poder razonar, y que concibió la idea de crearnos y configurarnos tal y como somos. Pudiésemos nosotros, hermanos, la usamos y la seguimos usando mal. La mente la usamos mal y escogimos incrustarle al Señor una corona de espantosas y magnas espinas sobre su linda frente y cabeza. Aquel cuyo corazón que no tenía otro objetivo que mostrar la más alta expresión de amor a nosotros, su gracia, al venir de nosotros, hermanos, inmerecidamente, porque lo que merecíamos nosotros era el infierno. Porque hemos violado su ley moral santa. Pero ese fue ese mismo corazón al que le terminamos con él hasta el cansancio, hasta que se agotara, hasta que se colapsara y se reventara aún de dolor, de tanto dolor, que lo traspasamos hasta dejarlo sin vida. Fue ese mismo corazón que se dispuso a despojarse de su propia gloria para darnos gloria, redención, justificación, perdón, reconciliación y salvación. Aquel amor que hizo posible que nos buscara, que se entregara, cruelmente fue injuriado, fue escupido y fue menospreciado. Aquellos ojos que vieron bajo la gran oscuridad que se encontraba su alma y la mía y la del mundo entero, ahora se encontraba, sí, y traía una gran luz verdadera, que traía, dice la Escritura, que alumbraba a todo hombre. Como decía el apóstol Juan, vimos aquel verbo, aquel logos de Dios, lleno de gracia y de verdad. Esos mismos ojos fueron obligados, hermanos, a ser testigos de todo el nivel de maldad posible que puede llegar a tener el ser humano. Matar al mismo hacedor de su vida. Hemos sido tan crueles, hemos sido tan
su mano y diga, si ha visto otra criatura peor que esta. Que se levante alguno que diga que ha encontrado otro ser creado peor que este. Pregunto, ¿permanecerá todavía dormido nuestro afecto por Dios y su obra en este día? ¿Qué permanece todavía en la boca del Señor a usted incuestionable? Dígame usted, ¿qué cree que todavía, hermano, está sucediendo para que este sistema de afecto, hermano, todavía, hermano, permanezca adormecido y no quiera despertar y responderle, hermano, delante del Señor? Porque nuestro Dios nos hizo con un propósito, hermano, que nosotros vengamos a Él y podamos, hermano, experimentar, hermano, el mayor placer de su alma es amarle. Hoy en día usted ve, hermano, vías de escape, prostitución, droga, adicción, crimen, violencia, por las calles, por donde quiera. ¿Y saben por qué? Porque, hermano, el hombre está tratando de ser feliz sin Dios. Y no ha encontrado, hermano, y no lo encontrará fuera de Dios. Diga aquel que creó todas, hermano, todas las moléculas del agua, todo lo que usted ve en los mares, en los océanos, todo en los ríos. Y aún así, hermano, Él terminó en una cruz padeciendo de sed. Aquel que cuidadosamente nos revestía de piel para proteger, hermano, todos nuestros músculos, todos nuestros ligamentos, todos nuestros tejidos, todo, hermano, nuestras arterias, todos nuestros órganos, todos nuestros huesos, todo nuestro ser. Tuvimos el atrevimiento de flagelarle la de Él. Molido fue por nuestros pecados. Lo hicimos pedazos. El Calvario, el gran testigo, aquella sangre divina que cubría el cuerpo del Verbo de Dios, el mismo Jesucristo, la expusimos al mundo entero como testigo de nuestra maldad, sin saber que iba a ser derramada para hacer la expiación más grande que el hombre pudiera ver con sus ojos, para limpiarnos de toda maldad y presentarnos justos y aceptables ante nuestro Dios y Creador. Aquel verbo, aquella gloriosa palabra que incorporó un cuerpo a su esencia para darse a conocer al hombre, aquella palabra que hizo posible todo lo que vemos, todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos, todo lo que pusimos, todo, en cualquier situación. Y estaba el Señor diciendo, Padre, ¿por qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue la expresión del Señor, aquella voz que en un instante creó los cielos y la tierra y que dijo, sea la luz, y fue la luz. Aquella misma voz que dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Aquella misma voz que después de formar al hombre del polvo de la tierra, fue la que sopló el aliento de vida. Aquella voz que después de terminar toda la obra de su creación, dijo, los bendijo y vio que todo era bueno. Aquella misma voz la pusimos en posición de decir otra vez, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Hoy en día es posible que desde los mismos cielos el Señor siga diciendo estas mismas palabras, o posiblemente esta, Padre, perdónalos porque no saben lo que oyen. Padre, perdónalos porque no saben lo que están mirando. Padre, perdónalos porque no saben lo que están hablando. Padre, perdónalos porque no saben lo que están creyendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que piensan. Padre, perdónalos porque no saben cómo se comportan. Padre, perdónalos porque no saben lo que están escogiendo. Padre, perdónalos porque me siguen rechazando. Padre, perdónalos porque me siguen menospreciando. Podríamos seguir con la actitud de muchos. Posiblemente hacer eco estas palabras que la misma la gran potencia. El sufrimiento más grande de todos los tiempos. Y hubo un gran testigo, y está en la historia, y está en este bendito libro registrado. Amén. Sucedió en aquel monte llamado Calvario. Oh Señor, les digo una cosa, que Dios nos perdone
eternidad en el infierno sin Cristo. Que Dios nos perdone. Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen. Padre, perdónalos porque siguen siendo obstinados. Padre, perdónalos porque siguen siendo necios. Padre, perdónanos porque seguimos siendo rebeldes. Padre, perdónanos porque te seguimos ofendiendo. Cristo, en Mateo 6:23 dice la Escritura así. Así que si la lumbre si la luz que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? ¿Cuántas serán nuestras propias tinieblas? Vivimos como si fuéramos inocentes. A veces el siervo que ha puesto Dios en estos lugares se esperan para que usted pueda tener fruto. Usted el día que esté delante de Dios no salga de ahí avergonzado. Pero cuántas veces nosotros obstinadamente, neciamente, rebeldemente estamos haciendo caso omiso a lo que este bendito libro, hermano, nos está advirtiendo. Este libro, hermano, tiene todo, hermano. Tiene todo. Hermano, si usted quiere saber, hermano, qué va a suceder, hermano, si es desobediente, aquí está. ¿Quiere saber qué le va a suceder si usted quiere a Dios? Solamente, hermano, creo en mi corazón, hermano, que el día que yo cierre mis ojos, que yo pueda escuchar de la voz de nuestro Señor Jesucristo: buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Porque no queda otra opción más que la otra. Cuando estos oídos mortales, cualquiera que vive en desobediencia, en rebelión a lo que Dios ha establecido en su palabra, el Señor dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? El Señor dijo así: apartados de mí, malditos, porque nunca os conocí. Tengamos temor y temblor cada vez que vengamos a su casa y estemos atentos a lo que Dios dice en su bendita palabra. Y no hagamos caso para que el Señor, hermano, desde los cielos nos siga diciendo: Padre, perdónanos, porque se ha destalado, se ha de una manera grande aumentado la ira del Todopoderoso. Monte Calvario, el gran testigo. ¿Por qué? Número uno, porque hay un hermano. Se ha visto la injusticia más grande de todos los días. ¡Ay! Me trataron mal en el trabajo. En la iglesia a lo mejor me hicieron una mala cara. Le digo una cosa: si es todo lo que le molesta para no entregarse a Dios, dígame que le está yendo bien. Porque ¿sabe qué? Nos merecíamos nosotros estar allá en aquella cruz clavado. Todas las flagelaciones atrás eran mías, suyas también. Número dos, porque ha sido el testigo del sufrimiento más brutal. Déjeme le repito: ha sido no solamente el testigo de la injusticia más grande, pero ha sido el testigo del sufrimiento más brutal jamás conocido por el hombre. Dice Isaías 53, dice la escritura de esta manera, el versículo 12: molido, dice la escritura, fue por nuestros pecados, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo que nos correspondía a nosotros, el castigo de nuestra paz, fue sobre él. Fue sobre él. Fue sobre él. Mira lo que dice el Salmo. En el Salmo 111 dice la escritura de esta manera: Dios es juez justo y Dios está irado. Escúchame bien: Dios está irado. Dios está irado con el impío todos los días. Todos los días. Naúm capítulo 1 versículo 3 dice la palabra del Señor de esta manera: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. En Salmos capítulo 85 versículo 10 dice la palabra de Dios:
La misericordia y la verdad en el Señor se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Déjame decirle que hay buenas noticias. Y eso es lo que consiste el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y a pesar de que estábamos destituidos de la gloria de Dios, a pesar de que hemos sido tan crueles, nuestro Dios todavía tiene misericordia. El apóstol Pedro dice todavía que el Señor todavía no viene por su pueblo, porque dice, Él no quiere que nadie perezca, nadie quiere que muera separado de Él, sino que todos procedan al arrepentimiento. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 25 dice la palabra del Señor de esta manera: siendo justificados, escúcheme bien, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe de su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios ya proveyó la solución. Una de las cosas, hermano, que la Biblia nos enseña, que a pesar de que hemos sido rebeldes, hemos transgredido la ley de Dios, el pecado es reversible. Hay solución. La solución que enseña la Escritura es cuando el hombre, hermano, viene delante de Dios y escucha, hermano, que está condenado, que es un culpable delante de Dios y que merece la condenación. Pero que entiende, hermano, que a través del sacrificio de Cristo, a través de su gracia, usted viene y deposita por fe que Él le puede, hermano, perdonar, que Él le puede salvar, que Él lo puede llevar a la eternidad por siempre con Él. Eso es lo que es el Evangelio. Y es lo que dice Romanos capítulo 5, 10 al 12. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su gracia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Déjeme decirle que el Señor nos ha declarado inocentes. La gracia y la verdad se besaron. El Señor trajo la solución para la condición decadente, deplorable que teníamos delante de Dios. Y cuando habla el Señor Jesucristo aquí, hablando inspirado, el Espíritu Santo, cuando le habla aquí a Pablo en Romanos, cuando dice la Escritura que hemos sido nosotros ya justificados, hemos sido reconciliados, significa que nosotros hemos sido ya llamados inocentes delante de Dios. Porque así como el pecado de Adán, dice la Escritura en Romanos 5:1, por medio de un pecado entró, por medio de un hombre, y pasó a todos los hombres. También la imputación del Señor, su justicia, ha venido sobre nosotros. Que ahora el Señor en Cristo solamente nos declara inocentes. El castigo que cayó sobre Cristo fue con el propósito, hermano, de propiciar. Y déjame explicarme, propiciar ese verbo. Tu raíz la tiene en el propiciatorio. Cuando Dios le dijo a Moisés que quería que le hicieran un tabernáculo, un lugar donde pudiera venir a morar, le dio todas las descripciones correctas, perfectas, y le dijo que le hiciera un lugar santo y otro lugar santísimo. Ahí había el arca de Dios, donde Dios había decidido venir a morar temporalmente en medio de su pueblo. En esta arca había una tapa llamada cápore, propiciar. Se llamaba así propiciar porque el sacerdote entraba y derramaba la sangre de aquel animal. Iba a ser, hermano, el que todos los pecados del pueblo pudieran traspasarse a ellos. Y una vez que se derramaba la sangre, se tapaba con este cápore de ese propiciatorio, diciendo que estaban cubiertos. Cuando la Biblia dice que Cristo es la propiciación, es que la sangre de Cristo es nuestra cubierta. Cuando Dios
justicia de Cristo sobre nosotros. Por eso le digo, para dar nosotros, ¿por qué queremos decir estas cosas? Para preparar su corazón en lo que sigue. Porque se ha convertido en el sufrimiento más cruel de todos los tiempos. Déjeme decir en primer lugar la tortura que nuestro Señor Jesucristo previamente recibió en la cruz del Calvario. Sudando gotas de sangre, dice la palabra de Dios. Según los expertos, en el griego la palabra hémato significa sangre y está relacionado, hermano, con un estado psicológico, hermano, extremo, es raro, jamás se ha visto registrado todavía a alguien que pudiera experimentar este fenómeno, que alguien pudiera sudar gotas de sangre, pero el sufrimiento fue tan cruel, tan extremo, que todas las entrañas de nuestro Señor, hermano, estaba recibiendo todo el castigo que nosotros juntos merecíamos. Una severa ansiedad que hizo que liberara un químico dentro de su ser, rompiendo todas las glándulas sudarias, y eso causaba que el sudor, hermano, pudiera fusionarse de una manera híbrida y, hermano, manifestarse en este precioso fluido llamado sangre. Mira lo que narran las escrituras en Lucas 22, 43 al 44. La escritura dice así: y se le apareció un ángel del cielo. Mire lo que dice: para fortalecerlo. ¿Se puede usted imaginar? Para fortalecer al Hijo de Dios. Era tan cruel el sufrimiento que sufrió nuestro Señor. Versículo 44 dice la escritura: y estando Cristo en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta condición también preparaba la piel de nuestro Señor para que estuviera tan extremadamente frágil. Es por eso que cuando le estaban, hermano, lacerando, cuando usted estudia, hermano, los métodos salvajes, bestiales de los romanos y todos los instrumentos que utilizaban, hermano, para castigar a un criminal, está registrado en la historia. Cueros, hermanos, con bolas entrelazadas, se las ingeniaban para hacer, hermanos, herramientas, algunos componentes picudos, piludos, para cada vez se le laceraban, hermano, cada vez por las condiciones de su piel frágil, hermano, cada vez que se laceraba la espalda de nuestro Señor, pedazos de carne eran arrancados. Todavía, hermano, tiene usted, hermano, amigo y que me escucha, visitante, le queda alguna duda todavía del gran amor que Cristo nos ha mostrado. No hay una expresión más grande de amor que esta. Los romanos tenían un método tremendo, brutalizado, y todo era con el fin de extraer el máximo dolor del que tenía por víctima. La flagelación romana consistía, hermano, de 39 azotes. La escritura habla, Pablo también, que muchas veces fue así, lacerado. Se puede imaginar el estado de ánimo de nuestro Señor allí. Se ha puesto a pensar que Dios es similar a su Hijo allí, en ese lugar, a ese Hijo que usted tanto ama. ¿Qué pensaría si usted mirara a su Padre allí? Su Padre que tanto ama. Podemos ver nosotros, hermano, todas estas cosas que pudieran el Señor destrozar su hermosa espalda. Y todo, hermano, ¿para qué? Para que, según los estudios de los expertos, todos los músculos, todos estos, hermano, la piel de nuestro Señor pudiera quedar expuesta, los nervios expuestos. Hay un historiador llamado
Y él escribió estas palabras: las venas de la víctima del sufriente quedaban desnudas, y cada músculo y los mismos tendones de los músculos y todos los intestinos de la víctima estaban abiertos a la exposición. Muchos criminales morían antes de ser crucificados, hermanos, por tanta paliza, por tanta bestialidad que recibían. ¿Me siguen? Y toda esa pérdida de sangre entraba en un estado que los expertos le llaman como una baja, un bajo volumen en su torrente sanguíneo. Débil, ya casi a más no poder. Y ahora el Señor nos mostró, hermano, la determinación que tenía. Y le digo una cosa, ¿por qué? Porque fiel es el que él prometió. El Señor, hermano, iba a dar su vida hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque nos ama. Y quiere que usted y yo estemos por toda la eternidad disfrutando, hermano, en comunión, en una relación, hermano, por siempre con nuestro Hacedor. Por razón, hermano, se apresuraba para pompear la sangre, me puedo imaginar, y cómo el Señor de alguna manera siempre se mantuvo ahí, hermano, con una determinación, porque nos ama. Miren lo que dice la Escritura en Juan 19, 28 y 29. Después de esto, el Evangelio 19, 28 al 29 dice la Escritura: y después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed, tengo sed, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Dice la Escritura: entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se le acercaron y se a la boca. Se puede usted apenas imaginar. Podemos todavía, hermano, menospreciar ese lindo sacrificio. Amén. Ya Cristo, hermano, cansado, está cayó ese susto aquí. Perdón, hermanos. Déjame decir una cosa. Muestro rápido aquí, hermano. Déjame decirle algo más. Delante del Señor, todo esto que usted ha escuchado, hermano, no es ni siquiera la cúspide de lo que realmente sucedió en aquel monte llamado Calvario. Amén. Te voy a decir una cosa, hermano, que los que me conocen ahí aquí en Reynosa, en Río Bravo, hermano, lo que hacen con su micrófono. Y yo déjame decirle, hermano, hermano, no solamente el sufrimiento previo a la cruz, pero la agonía que él tuvo allí mismo en la cruz. ¿Sabía usted que la crucifixión de Cristo fue un acto de pura brutalidad, obviamente, barbarie? Cristo fue intencionalmente, hermano, e inimaginablemente brutalizado. ¿Por qué? Se tenía que cumplir su palabra. Dice el versículo 5: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, en Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido justificados. Su muerte, yo me puedo imaginar, todavía recuerdan ustedes que a un hombre ahí llamado el Señor, ya más no poder, tuvo que, hermano, los soldados pedir auxilio y le llegaron a Cristo y llevaron a Cristo. Y apenas la escena empieza a desarrollarse. Bien, hermano, porque cuando nosotros miramos, hermano, cuando le clavaron al Señor
canitos, sus manos, sus pies, clavados en el madero. Y puede decir uno, ¿quién realmente es? Podemos cuestionar la dimensión de este amor mostrado. ¿Te ha puesto a pensar la dimensión de ese amor? Dígame usted si no vale la pena, hermano, nosotros con regocijo, en agradecimiento, venir, hermano, y servirle, amarle, glorificarle. Amén. ¿Se puede imaginar usted, hermano, todo el peso que tenía el Señor encima? No solamente los pecados, pero toda la bestialidad que había echado sobre él. Se puede imaginar, hermano, al Señor Jesucristo, todo, hermano, todo su cuerpo dañado, y todavía venía lo peor. Subirlo en aquella cruz. Todavía, hermano, no bastaba con eso, hermano. Con una lanza, dice la Escritura, le perforaron sus corazones, sus pulmones. Y aún el Señor, cuando antes de expirar, antes de morir, el Señor dijo: consumado es, consumado es, consumado es, todo está pagado, todo está terminado, ya no hay ninguna otra deuda que pagar. Y dijo uno de los ladrones que estaban con él, digo, si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿por qué no te salvas tú y nos salvas a nosotros? Nos salvas a nosotros. Y el otro le dijo: bandidos, porque es que ese sí era bandido. Y aún así te arrepientes. Y aún así consideras que nosotros somos culpables. Pero este hombre ni siquiera era un mal hizo. Y él le dijo unas palabras a Cristo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y Cristo qué le dijo? Desde hoy te digo, desde hoy estarás conmigo en la bendita gloria, estarás conmigo en la eternidad. Porque es ahí donde quiere que terminemos. Amigos que me escuchan, visitantes, es el lugar que el Señor quiere que nosotros terminemos. Número 3, el Calvario, el gran testigo, fue el testigo de la expresión de amor más hermosa de todos los tiempos. Si usted piensa que su esposa le ama, qué bendición. Si usted ha tenido hijos y cree que sus hijos le aman, qué bendición. Pero póngase a pensar en esto: ¿quién puso en nosotros ese sistema de afecto para que podamos tener la facultad de amarnos los unos a los otros? Tiene una mente tan grande, y esa mente la Biblia le llama Dios. Y le digo una cosa más: ahí fue la expresión de Dios, la expresión más hermosa, porque ahí el Señor estaba viendo con todos sus brazos de extremo a extremo, diciendo: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. El testigo de la expresión de amor más hermosa de todos los tiempos fue la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos está ofreciendo la única relación que puede, hermano, satisfacer su corazón y su alma, y es con Él mismo. Es con Él mismo. Es con Él mismo. Mira lo que dice la Escritura ahí en 1 de Juan 4:10, dice la palabra del Señor: y en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros.
15:13 dice la Escritura de esta manera: nadie tiene mayor amor que este. Escuche bien, estas son palabras del mismo Cristo, aquel que fue inmolado. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y quién nos sabe Juan 3:16? La Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice la Escritura, no se pierda, mas tenga la vida eterna. La vida eterna. En el caso de nuestro Dios, en el caso de nuestro Señor, fue bien diferente. Nuestro Señor era rico, es rico, y se hizo pobre, y habitó en medio de nosotros. Dejó todo el amor mostrado, manifestado a cada uno de nosotros. Dejó el lugar celestial para que pudieran nacer en aquel pequeño lugar, donde después de envolverlo en pañales lo acostaron en un pesebre. Dejó su majestad y su gloria para venir y vivir en una ciudad pobre de Israel. Dejó su lugar donde era adorado y servido por millones de ángeles, para venir y servirnos a nosotros, pobres pecadores. Dejó las calles de oro para caminar por las calles polvorientas de aquellas aldeas, anunciando el poderoso mensaje y santo del Evangelio. Amén. El monte del Calvario es testigo. Le digo una cosa: hoy usted también está siendo testigo de lo que sucedió en aquel monte llamado el Calvario. Amén. La pregunta es: ¿qué va a hacer usted con ese testimonio? ¿Todavía permanecerá dormido su afecto? ¿O qué cree que le está asediando en esta mañana? Para que despierte y venga, hermano, de rodillas delante de Dios y decirle gracias si usted ya le conoce. Y si usted aún todavía no ha tenido un encuentro glorioso con el Cristo vivo, que pueda venir delante de Él y entregarle su vida para que le pueda dar una nueva en el Cristo Jesús y le pueda asegurar tener una vida eterna en su presencia. El monte Calvario, un testigo único. Número 4, fue testigo de la victoria más gloriosa de todos los siglos. ¿A usted le gustan las victorias de los partidos de fútbol? Y mira a la gente ahí, por acá y por allá. Esta victoria es eterna. Es como los partidos de fútbol, por eso tienen que hacerlo cada temporada, cada año. Pero esta victoria es eterna. Es por los siglos. Dice la palabra del Señor otra vez: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga todos hemos sido curados. Mire lo que dice, preste atención a lo que dice el apóstol Pablo, Lucas, aquí en Hechos 2, 23 y 24, dice la Escritura de esta manera: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de hijos, crucificándole, el cual Dios con victoria, con poder le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esa es la victoria más grande de todos los siglos. Mire, usted vaya al hinduismo y encuentre ahí a ver que está Mahatma Gandhi, todavía sus restos están ahí. Vaya al mundo musulmán y entregará los restos de Mahoma, todavía están allí. Vaya a los restos de Lenin
Él es el Cristo que le servimos. Él es el Cristo cuando venimos los domingos y le alabamos. Escuchen usted, visitante que me escucha. A ese es el Cristo que venimos a adorar todos los días de nuestra vida. Spurgeon dijo unas palabras que quiero compartir con ustedes. Este comentario sobre los azotes de Cristo, él dijo estas palabras: quédate quieto y ve, amarrado a una columna romana y azotado cruelmente, oye los terribles azotes del látigo, nota las heridas sangrientas, observa su cuerpo bendito envuelto en una masa de dolor. Luego fíjate cómo también fue flagelada, azotada su alma. He aquí los golpes caen sobre su espíritu hasta lo más profundo de su ser, herido con tortura, todo insoportable. Lo que él sufre por nosotros, medita en este tema solemne, sin pensar en otra cosa. Yo oro que tú y yo podamos pensar juntos en el sufrimiento incomparable de Cristo Jesús, hasta que nuestros corazones se derritan dentro de nosotros por un amor agradecido hacia Él. Hasta que nuestro corazón sea, hermano, dentro de nosotros derritido, hermano, que sea compungido, que se llena de tristeza, hermano, por lo que, hermano, nosotros hicimos con Él. Y al mismo tiempo que pueda venir el Espíritu de Dios influenciando su vida, hermano, para llenarnos y gritar como Spurgeon, hermano, y que nuestro corazón se llene de amor agradecido por Él. El Calvario, el gran testigo de la victoria más grande de Dios. Continuó Spurgeon. Dijo así: seguramente tuvimos parte de sus dolores. Escuche bien. Seguramente tuvimos parte de sus dolores. Oh, que de igual modo estuviéramos seguros de que por su llaga fuimos nosotros salvados, justificados. Spurgeon le está diciendo: ojalá y tuviéramos la conciencia lo que significa ser justificados por el sacrificio redentor y vital de Cristo el Señor. Él dice, continúa diciendo: tú lo azotaste, 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 yo lo azoté, dice Spurgeon. Querido amigo, tú le diste, tú le diste. Usted y yo, usted también, allá atrás, allá arriba, todos venimos al Señor, todos. Pero dice la Escritura que por su llaga hemos sido curados. Spurgeon decía: tú le diste, por lo tanto no descanses hasta que puedas decir: por su llaga, por su llaga, por su llaga yo soy curado. Tremendas palabras de Spurgeon. Si debemos tener un conocimiento personal de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, si hemos de ser curados del pecado por su llaga, dice Spurgeon, dice, debemos echar mano sobre este gran sacrificio y aceptarlo, ya que fue hecho por nosotros, porque sería miserable saber que Cristo fue azotado, mas no saber que por su llaga nosotros fuimos curados. Este no es un remedio temporal, dijo. Es medicina que trae en ella la salud, que hará del alma perfectamente, para que al fin, entre los santos ante el trono de Dios en el cielo, aquel hombre cante con muchos de nosotros, todos juntos, por su llaga, todos somos curados. Gloria sea al Señor. Y nos terminó así. Esto no es un remedio temporal, no puede ser. Gloria sea al Cristo que sana. Todo honor y majestad y dominio y alabanza sean a Cristo el Señor por los siglos de los siglos. Y todos aquellos que han sido curados del pecado digan: amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria
iglesia. Quiero compartir con ustedes unos pensamientos que, de acuerdo a Juan, el Evangelio de Juan 11, 25 y 26, la Escritura dice así: dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Vuelvo a repetir. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá separado de mí eternamente. Y Cristo termina diciendo, ¿crees esto? 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 Cristo dijo, yo soy la resurrección. Satanás siempre ha tratado de desfigurar el plan, el propósito glorioso de Cristo. Y él siempre pensó que al quitarle la vida a Cristo, todo ya estaba concluido. Me puedo imaginar al diablo, no, pero ya la hicimos. El resto de la humanidad ya quedó en la miseria, perdido en la eternidad. Pero déjeme decir esto, que la supuesta victoria, si Cristo le pudiera hablar al mismo diablo en este rato, le pudiera decir que era su mayor terror. ¿Acaso le pudiera decir al Señor, no sabías que en ese preciso momento que estaba traspasando los clavos mis pies y mis manos, era cuando comenzaban a doblar tus rodillas delante de mí, dobladas delante de mí? ¿Qué caso no te pudiste dar cuenta que en el momento que tú empezaste a levantar esa horrenda cruz llena de astillas, el monte, en aquel monte llamado el Calvario, no pudiste ver que junto con ella venía el verdadero triunfo victorioso del Hijo de Dios? Y es que no sabías que a través de todo el insoportable y agudísimo castigo que me infligiste, que yo permití, con todas las flagelaciones bestiales y la incrustación de aquella dolorosa y afligida y afilada corona de espinas, fue en ese momento donde se venía aproximando la salvación más grande para el mundo. ¿O es que ignoraste que cuando exclamé, consumado es, se empezaban a abrir todas las puertas de los mismos cielos para recibir al Cristo de gloria y pudiera, hermano, todos los ángeles con él, hermano, adorarle, hermano, por su gran, victoriosa, hermano, salvación provista para nosotros? Amén. No nos vamos a ir de este lado, sino que resumirlo. El Calvario, el gran testigo. Número uno, fue el testigo de la gran injusticia más grande de la historia. Número dos, fue testigo del sufrimiento más brutal, bestial, animal, diabólico, jamás conocido. Y número tres, testigo de la expresión del amor más hermoso que nuestros ojos dicen ver, con los oídos mortales jamás oídos. Y número cuatro, testigo de la victoria más gloriosa de los hombres. Yo quiero que usted incline su rostro. No queremos, por favor, distracciones. Vamos nosotros que ahora la influencia del poder de Dios. No queremos a nadie viendo. Por favor, tenga reverencia y respeto. Este día, en este momento, es el momento más serio. Más serio. Yo no le conozco a usted, pero sé quién le conoce. Sé que en estos momentos va a ser asediado por bastantes interrogantes. Yo sé que va a ser asediado
por tantas mentiras y engaños que ya el enemigo ha trazado. Oh, pero qué mejor lugar para venir en este momento, dejar todas nuestras mentiras, todas nuestras ilusiones de que todo va bien. Es el mejor momento para desprendernos de tanta injusticia que le hemos mostrado a Dios. Hoy es el día. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. La salvación que ha visitado a tu casa. Hoy es el mejor momento. Si tú no has tenido un encuentro personal con Cristo, tu joven, que sabes discernir entre tu mano derecha y tu mano izquierda, sabes discernir entre el bien y el mal, ya te has comprendido, has entendido de una manera perfecta, clara, de que Cristo murió en tu lugar y en el mío. Y sabes que no había esperanza aparte de la justicia de Cristo. Pero entiendes que hoy necesitas a Cristo en tu corazón. Hoy es el día. Hoy es el día. Queremos hacer una oración por ti. Levántate donde estás y el Espíritu te habla en tu corazón. Y hoy quieres salir de este lugar diferente que como entraste. Hoy es el día. Hoy es el día. Ven delante, aquel altar delante de Dios que quiere darte salvación. Usted que me escucha, quizás a lo mejor no ha tenido este encuentro personal, glorioso. No estoy preguntando si usted ha venido a la iglesia. Le estoy preguntando si usted ya ha nacido de nuevo. Cristo dijo, usted es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. No permanezca culpable. Dios quiere darle salvación. Dios quiere perdonarle todos sus pecados. Si usted es uno de esos, nos gustaría orar por usted. Iglesia, si usted delante del Señor ha menospreciado este gran sacrificio, si no ha sido consistente aquí en el servicio, en este ministerio, en este lugar, en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor, le invitamos que venga adelante. Queremos orar por usted. Si usted siente que no le ha sido fiel a Dios, hoy es el día de rendición de cuentas. La palabra de Dios dice que hoy a muchos se les descubren sus pecados y a otros se les descubrirán después como quieran. Yo voy a hacer una oración. Y si usted hace esta oración después de que yo culmine, usted quiere hablar con alguno de los mujeres, el pastor, lo puede hacer. Bendito Padre. Gracias Dios. En esta bendita tarde, mediodía, tu palabra se ha expuesta. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu empiece ya a orar en esos corazones, tanto en los miembros de la iglesia como aquellos que no te conocen. Dejamos el lugar que le corresponde solamente a Él. Por favor, obra en sus corazones. Si hay alguno que aún todavía no te conoce, si hay alguien que quiere entregarle eso, que quiere entregar su vida y quiere recibir el perdón de todos sus pecados y el día de salvación, yo haré una oración. Y si tú ahí donde estás, en silencio, en tu mente, repite estas palabras conmigo. Padre Celestial, Padre de la gloria, en este hermoso mediodía, he entendido lo que sucedió en ese monte llamado Calvario. Entendí que ahí sucedió la injusticia más grande. Dios,
de la historia. Caín fue testigo del gran bestial sufrimiento que padeció Cristo el Señor para salvarme, para perdonarme, para tomar mi lugar y tomar el castigo que yo merecía, para mostrar la expresión más grande de amor y para salir victorioso, mostrar la esperanza que ninguna otra entidad religiosa puede ofrecer como el cristianismo bíblico y verdadero. La esperanza de gloria de que un día estaremos en la eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en esta mañana, en este mediodía, quiero entregarte mi corazón. Quiero que me perdones porque hemos transgredido tu palabra. Reconozco que he sido culpable y que yo merecía estar en la cruz. El castigo me pertenecía a mí. Perdóname. Perdona todos mis pecados. Y vengo en fe de aquí en adelante en Cristo para que habite en mi corazón. Ayúdame de aquí en adelante a vivir para ti en santidad. Puedo adoptar tu señorío en mi vida. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme, gracias por la vida eterna. Amén. Dios les bendiga. Vamos a dejar el lugar al cielo. Una bendición. Vamos a cantarnos.